En este capítulo queda claro que se presentan 10 habilidades del pensamiento a las que por simplificación didáctica se les llaman elementales. A continuación están las habilidades que logra el pensamiento y hay varios puntos en las que solo quisiera mencionar algunos y decir a qué se refiere con esto. Como por ejemplo la creatividad, el imaginar, el transformar y el innovar. También está la investigación, que es satisfacer la curiosidad, saber encontrar lo que buscas. Producir la comunicación, que también es pensar, conversar, dirigir, escribir obras, por ejemplo. También está el diseñar, fijar la forma exterior e interior de los objetos, la solución de problemas, plantearlos, analizarlos, usar estrategias, proponer alternativas. Y por último quisiera mencionar el pensar elemental, que las posibilita, que es el observar, comparar, conceptuar, clasificar, elaborar hipótesis, esquematizar, pensar lógicamente, analizar, sintetizar, planear y por último evaluar. La observación se puede definir como un proceso de identificación de cosas, objetos o situaciones. En cambio, la descripción es la comunicación de lo observado. Nosotros como psicólogos trabajamos con la observación de los pacientes sobre cómo nos dice las cosas, qué está haciendo, qué ademanes hace, qué gestos hace, etc. Y todo esto lo vamos anotando en una bitácora de viaje del paciente. ¿Por qué vale la pena observar esto? Porque es indispensable en el estudio y la práctica profesional y porque su práctica habilita a quien lo hace para abstraer nociones, tal vez también para recordar lo que se vio la semana pasada. Y objetivos de esto es habituarnos a observar consciente y constantemente. También comprender la realidad. Contra objetivos. Se menciona que hay diferencia entre mirar distraídamente las cosas, como si viviéramos en un sueño, a exagerar la atención hacia las cosas como si padeciera de una fijación mental anormal. A continuación veremos unas definiciones necesarias para el aprendizaje de la observación y la descripción, como las características, que son las cualidades o modos de ser. La observación directa, que es la confrontación consciente de los sujetos con los objetos. La observación indirecta, confrontación intelectual hecha a través de otras personas. También está la suposición, que es dar por hecho algo que no se ha comprobado. La retroalimentación, que es regresar a las fases anteriores de un proceso para mejorarlo o corregirlo. También podría ser para reforzar alguna fase. El objetivo, que tiene como finalidad o meta lo que se quiere lograr. El hecho es el sinónimo de situaciones. El diagrama representa gráfica y ordenada de una realidad o proceso, que esto es muy importante. El cómo llegó y el cómo se fue. Una metáfora, llamar a una cosa con el nombre de otra a la que se le parece. Y la prosopeya, que es atribuir a los seres inanimados cualidades de los seres que tienen vida. Pasos para efectuar una buena observación. Determinar qué se va a observar, preparar los objetos y el equipo necesario, saber cuál es el objetivo, entrar en contacto con el hecho, fijar la atención. Aquí se debe estar preparando para registrar todos los datos, identificar las características generales de la forma, distinguir las partes o elementos que conforman el hecho, diferenciar los materiales de mecanismos y articulaciones que lo componen, poner atención a las particularidades como gestos, ademanes, etc., anotar los aspectos funcionales y de servicio y guiarse por los siguientes interrogantes, como por ejemplo el qué es, qué tiene, qué hace, dónde está y desde cuándo. Pasos esenciales para elaborar una descripción. Reunir todos los datos que se tomaron en la observación, jerarquizarlos según ciertos aspectos, suprimir los elementos que se consideran menos convenientes, elaborar un esquema para escribir la descripción, evitar los movimientos de zigzag, que es volver a detalles pasados, y usar figuras retóricas como metáforas,
prosopopeyas, etc. La comparación es un proceso mental en el cual podemos observar si objetos o situaciones son iguales o diferentes, ya va dependiendo de las características que éstas tengan. Las variables son dimensiones de varias características y pueden tomar diferentes valores. Por ejemplo, de cualitativos, cuantitativos o numéricos. Un ejemplo que podemos tomar es en una persona podemos encontrar las variables sobre su edad, sobre su peso, su sexo, etcétera. La habilidad de la comparación es muy importante, ya que con eso podemos encontrar semejanzas y diferencias entre características de objetos o situaciones. A partir de ahí podemos ver la relación que tengan algunos objetos o situaciones dependiendo de su igualdad o de su diferencia. El ejemplo que podemos observar en la imagen es un árbol, que por lo que sabemos, por la parte de la raíz es exactamente lo mismo, pero cuando no tiene hojas a cuando sí las tiene se ve totalmente diferente. Esto lo podemos relacionar a que es una misma cosa o proviene de la misma familia. Sin embargo, hay una diferencia. Podemos comparar entre el proceso de crecimiento. Los tipos de relación que se tiene es la primera funcional, en la que una necesita de otra para que sea una función. Segunda, espacial de lugar o posición, como dice una cosa abajo, encima, a la derecha de la otra. Siguiente es la temporal o secuencial. Tienen un orden. De causa o efecto es que un elemento produjo el otro. De inclusión es que un elemento forma parte de otro. Proporcional, por relaciones cuantitativas o dimensionales. Y analógicas, se comparan situaciones semejantes de un contexto a otro diferente. Por último, la relación de ejemplo. Nos dice que la palabra es el vestido de la idea, por lo que la palabra hace referencia a lo que se quiere decir, como es el ejemplo. La clasificación es un proceso mental en el cual se establecen categorías conceptuales y se agrupan las cosas, objetos y situaciones. Todo esto tiene algún criterio para que la forma de clasificación sea la adecuada. Con la clasificación se facilita más la comprensión del mundo circundante. También ayuda a construir definiciones de las cosas, ayuda a la memorización y al aprendizaje, y puedes dividir, clasificar y después jerarquizar. Ya después de esto analizamos y evaluamos. La clasificación nos ayuda a la memorización y el aprendizaje porque es más fácil tener las cosas ordenadas, por así decirlo, tenerlas de una manera en las que podamos entender a qué pertenece cada cosa según su criterio y sea más fácil de recordar. La división es la forma más elemental de la clasificación. Con esta división podemos distribuir los elementos de un conjunto. Lo dividimos según a las partes que toquen. Y la más simple es la dicotomía. La dicotomía es donde solamente se tienen dos opciones, como tenemos en el ejemplo A o B. La definición de conceptos. El concepto es una síntesis en que se expresan características esenciales de procesos, seres, cosas, objetos, y implica una representación mental superior a lo que es la simple imagen. Sin embargo, la definición es la expresión de lo que es un objeto. El concepto es la palabra y la definición es de lo que trata o lo que nos quiere dar a explicar, también explicando solamente lo esencial. El pensamiento hipotético sirve para identificar y describir un objeto. Algunos ejemplos en que se puede aplicar son caracterizar algunos modelos étnicos, diagnosticar algún aparato que no funciona, planear soluciones. Se utiliza para hacer interpretaciones. De aquí se desglosan las hipótesis y la codificación. Hablar de hipótesis científicas también es hablar de variables. Así se relacionan las variables, fenómenos o hechos en un proceso que va y viene del campo teórico a la realidad o a la experiencia.
El cambio es un fenómeno que modificar las características de los objetos, los acontecimientos o las situaciones. En el vivir reconocemos tres tipos de cambio: de alternancia, como un encendido apagado; progresivo, de crecimiento o decrecimiento, como el hilo que se hace adulto o como un globo que va perdiendo el aire; el cíclico, como un semáforo o las estaciones del año. La secuencia es una sucesión de estados o características de un objeto, hecho o situaciones, según algún criterio previamente acordado. Se pueden representar mediante diagramas, dibujos, filmaciones, etc. Las transformaciones son cambios de tipo marcadamente natural o espontáneos, aunque también pueden ser provocados. La complejidad de una transformación depende del número de variables que intervienen en los cambios que me dan origen. De las ventajas de conocer y comprender las transformaciones, algunas son: conocer y explicar el mundo natural y cultural; intervenir para daño o provecho; tomar conciencia de nuestras acciones. El análisis es una operación compleja del pensamiento que permite separar, real o figurativamente, un todo en sus partes para el estudio de éstas y de las relaciones que entre ellas existen. Permite atender cada una de esas partes para así poder llegar a comprender la organización interna de la manera como interactúan entre sí. Los tipos de análisis pueden derivarse al considerar por lo menos las siguientes maneras de analizar un todo: por partes, funciones, cualidades, estructuras, operaciones, relaciones y usos. El análisis más importante es el propio. El objetivo de la síntesis es atreverse a integrar adecuadamente los elementos para redactar, organizar un diseño gráfico, diseñar objetos o cualquier cosa u objeto nuevo. En contras objetivos, la síntesis es el proceso más complejo del pensamiento. Permite ingresar partes, cualidades o relaciones para formar entidades o totalidades nuevas y totalmente significativas. Para hacer una síntesis tienes que definir qué y para qué vas a producir tu objeto. Piensa en los destinatarios de esa creación, reúne los elementos o partes que esperas unir en un todo, determina los principios, reglas o bases teóricos en las que vas a trabajar. Estudia los nexos o relaciones que existen entre los elementos que piensas integrar y crea o elige una especie de modelo abstracto para estas actividades. Hablaremos de la evaluación, y el objetivo de esta es poder aplicar procesos de evaluación, ya sean internos o externos, que nos puedan ayudar para guiarnos según un pensamiento crítico. Y un contraobjetivo sería que nos dedicáramos a juzgar obras ajenas antes de producir nuestras propias obras. Ahora vamos a hablar de los tipos de evaluación. La evaluación interna, que es cuando se compara un objeto existente con uno ideal, y un perfecto ejemplo sería cuando le preguntan a un hombre: ¿qué tan buena es tu mujer? Y él responde comparándola con quién. Y una evaluación externa es cuando se evalúa considerando criterios externos establecidos. El perfecto ejemplo sería en una aula escolar. Aquí se determinará la evaluación dependiendo de qué tan buena fue la enseñanza que lograron obtener los alumnos de acuerdo a su currículum escolar. ¿Cada cuánto evaluamos? La respuesta aquí sería siempre. En todo momento estamos evaluando, desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos. Y en toda evaluación intervienen criterios de evaluación y juicio. También evaluamos dependiendo de lo que queremos obtener. Un ejemplo claro sería cuando habrá un baile en la escuela. ¿En qué se preocupa la escuela? En comprar una bocina la cual tenga la calidad buena, el color llamativo y las necesidades básicas para un buen sonido y un buen audio. Ahora hablaremos del pensamiento crítico. El objetivo es que podamos crear gente que esté preparada para contradecir o simplemente rechazar conclusiones que puedan ser malas o no estén de acuerdo con ellas. Y un contraobjetivo sería el generar gente desprestigiadora mental que quieran persuadir a la gente de que lo blanco es negro o viceversa. Una pregunta que podríamos hacernos es: ¿qué es el pensamiento crítico? Una manera fácil de responderla es decir que es un proceso intelectualmente disciplinado que una persona puede hacer para sintetizar la información que obtiene mediante la observación. Y esto se incorpora a diferentes tipos de pensamientos, ya sea científico, matemático, histórico, etc. Anteriormente ya mencionamos algo al respecto de las falacias. ¿Pero qué es en realidad? Es cuando una persona puede tener conclusiones absurdas o erróneas.
Y aquí un claro ejemplo sería que todos los diputados son mayores de edad. ¿Por qué? Porque son capaces de determinar lo que es una conclusión absurda o errónea de las que no. Y algunos tipos de falacias serían la falacia de predicción vaga, falacia ad populum, falacia de ad hominem, falacia de ad baculum y la falacia ad verecundiam.